usted que es un político de trayectoria y que ha estado en varios gobiernos como funcionario de gobierno, valga la redundancia, entonces, ¿cómo hace la comparación con el antes, cuando no se trabajaba de manera correlacionada o coordinada entre gobierno nacional y gobierno municipal? Es que antes la motivación y la razón de ser de los municipios era la confrontación política. Ajá. Y entonces, si hay confrontación política, no puede haber coordinación para el desarrollo de los programas sociales y de desarrollo del municipio. Y entonces, en el pasado, por las pugnas políticas, por los bochinches, como diríamos los nicaragüenses, y por los caprichos de los caciques de los municipios que estaban en contra del gobierno central o viceversa, entonces no había esa coordinación y no se lograba llevarle el beneficio. Muchas cosas no se pudieron hacer porque con tal de dañar al Frente Sandinista, las alcaldías que no tenían funcionarios sandinistas trataban de menoscabar y dañar las decisiones que tomaba el gobierno sandinista en el municipio. Pero eso tenía una repercusión negativa en la población. Te doy un ejemplo. Chinandega. Chinandega se iba a construir el hospital este que está construyendo el Frente Sandinista ahorita. Hace 10 años vino un financiamiento que consiguió el gobierno central para la construcción del hospital. Entonces lo propusimos, la aprobación del préstamo en la Asamblea Nacional, pero en ese entonces había una oposición en regué, había gente que solo pensaba en tratar de evitar que el Frente Sandinista hiciera las cosas. Entonces se opusieron y trataron de boicotear la posibilidad que se diera ese préstamo, cuando en realidad no estaban perjudicando al Frente Sandinista. A quien estaban perjudicando era la población de Chinandega, que no iba a tener el hospital que va a tener ahora en unos meses, que es un hospital de primer mundo. Entonces, ese ejemplo te lo doy para que entendamos por qué el avance de los municipios, el desarrollo de los municipios no se daba, porque se trataba de boicotear el trabajo del gobierno central. ¿Por qué elecciones soberanas? Las elecciones son la demostración de la voluntad democrática de un pueblo. Hoy lo decía el comandante Ortega después de votar. Cada voto que se deposita en una urna es un voto por la paz, es un voto por el progreso, un voto por el desarrollo, porque aquí la competencia está en cuanto a lo que podamos hacer por los nicaragüenses y involucrados en ese esfuerzo es que estas elecciones son soberanas, porque aquí nadie nos va a decir cómo vamos a votar. Aquí el pueblo decide y el pueblo decidió darle continuidad al proceso que se está construyendo, que está llevando beneficio, progreso, desarrollo, paz, libertad y unidad a los nicaragüenses. Yo decía hoy en la tarde cuando voté, cuando me dijeron, bueno, pero ¿qué significa esta elección? Esta elección significa que vamos a darle continuidad a ese esfuerzo de construir más calles, más caminos, más carreteras, más escuelas, más hospitales en cada uno de los municipios del país. Vamos a integrar con esa voluntad del gobierno central y la voluntad de los municipios, vamos a integrar y vamos a crear lo que se ha dado en llamar ya la red hospitalaria más moderna y más grande de Centroamérica. Vamos a seguir desarrollando carreteras de primer mundo. Vamos a seguir construyendo escuelas. Pero todo eso lo estamos haciendo con la participación de los municipios y consultando a los municipios qué es lo que quieren para sus municipios. La decisión no viene de arriba, sino que se toma desde el núcleo que yo llamo, que es el que fortalece la democracia, y en este caso es el municipio. Conceptos de democracia hay por montón, y teóricos también.
Nicaragua vive su propio proceso democrático y ya lo ha dicho en cuanto a soberanía. ¿Qué democracia tenemos en Nicaragua? Bueno, la democracia que tenemos es una democracia popular, participativa, donde todos nos sentimos integrados en la toma de decisiones. Por eso el presidente Ortega decía el pueblo presidente. Ahora decimos el municipio presidente, porque las decisiones no las tomamos, en el caso de la Asamblea Nacional, de parte de lo que decidimos los diputados, sino lo que viene de la voluntad popular. Y eso es el elemento fundamental. Aquí la democracia no es una simple palabra. La democracia se ejerce permanentemente en reuniones, en cabildos, en participación de los organismos de presencia popular que nos están diciendo cada momento qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que le conviene al municipio. Aquí los consejos municipales por eso ejercen un rol fundamental, porque son fiscales que están viendo en el terreno qué es lo que le conviene al municipio. Y cuando se toma la decisión es porque ha sido avalada por el pueblo, por el municipio, en respuesta a esas demandas de la población. En cuanto al proceso electoral, todo el esfuerzo que se ha hecho para las elecciones que recientemente tuvimos en 2021, ahora tenemos otro proceso en 2022, no es poco los recursos que se invierten, ni tampoco el recurso humano que también se pone en manifiesto en estas dos elecciones seguidas que ha tenido nuestro país. En ese sentido, ¿cómo nosotros podemos fortalecer esa democracia y cómo con estas elecciones nosotros podemos hacer que Nicaragua camine en civismo y que no camine en confrontamientos políticos como ya usted ha mencionado? Mira, lo que pasa es que la democracia no es perfecta. La democracia es perfectible, es decir, se va perfeccionando. Y en Nicaragua podemos ver en este proceso democrático que se inicia a partir del 2006, estamos viendo que hay avances cualitativos y cuantitativos. Hay avances formales, pero hay avances también de fondo en cuanto a la participación ciudadana. En el aspecto formal, yo te puedo decir que he vivido tantas elecciones, he trabajado en tantos procesos electorales, pero vemos cómo, y en esto quiero ya, antes de que nos vayamos, hacer un reconocimiento al Consejo Supremo Electoral, porque a pesar de las diatribas, a pesar de los señalamientos, a pesar de las condenas que le han querido hacer los enemigos del proceso de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral ha demostrado una guía hacia la construcción y el perfeccionamiento del proceso electoral. En la elección pasada para presidente, yo me dilaté aproximadamente como 15 minutos para votar. Ahora, con la técnica que tenían en los kioscos tecnológicos, con los guías electorales, etcétera, yo creo que voté 7, 8 minutos. Y fue una cuestión transparente y limpia. El proceso se dio ágil, transparente y con la participación de los sujetos activos de la política. Aquí no se puede decir que se le negó la participación a alguien. Aquí no participó el que no quiso. Y definitivamente las autoridades electorales han sido un ejemplo de transparencia, de rectitud y honestidad. Y hay que darle un aplauso a los trabajadores que hicieron posible este proceso electoral. Aquí hay un ejército de nicaragüenses que estuvieron desde fiscales, policías electorales, etcétera, y después vamos con la participación de la policía y del ejército para garantizar que no haya desorden, que el proceso electoral cumpliera sus etapas, y por último el pueblo nicaragüense, pues que
demostró alegría. Cuando yo fui a votar a las 2:30 de la tarde, en el centro de votación, era una fiesta democrática, la gente riéndose, chileándose, sin tensiones, en un ambiente fraterno. Y eso solo se logra cuando la gente tiene confianza en el proceso, cuando la gente tiene confianza en las autoridades y porque están seguras por quién van a votar. Y cuando llegan a la mesa, a la junta de votación, ya saben por quién van a votar, cómo van a votar, y están votando no porque les están diciendo, sino porque están convencidos de que con esas autoridades el progreso y el desarrollo va a llegar a su municipio. La democracia no es perfecta, es perfectible. Para señalar y destacar palabras que usted ha dicho en esta entrevista, y en ese sentido hay países que han alcanzado altos niveles de civismo, de participación ciudadana, pero también de respeto entre partidarios, entre gente que es de uno u otro partido, y no vemos protestas, no vemos absolutamente nada. Vemos que las elecciones se desarrollan en otros países, así como nosotros también hemos ido alcanzando niveles de respeto. Estamos trabajando en eso, de civismo, se ha logrado. Donde los electores pueden hacer su fila y puede haber un liberal, puede haber un sandinista, puede haber de otra organización o partido político en la misma fila, y no se van a enfrentar tanto verbal ni físicamente como se hacía y como se veía en el pasado, y que era demasiado negativo tanto para las comunidades como para las familias y para el país entero. Ahora, el panorama ha sido pacífico en todo el país. Las irregularidades tanto en cuanto a proceso electoral han sido, yo creo que nulo, ¿no? Las personas se han encontrado en los padrones, hasta donde yo como periodista también he observado en un recorrido que hemos hecho. Entonces, ¿cómo podemos valorar este proceso y cómo podemos analizar toda esta lección? ¿Qué nos deja de lección estas últimas elecciones municipales? Mira, lo que ha habido aquí es un ejercicio democrático, pacífico, en un ambiente de tranquilidad, de orden. Así como vos decías, yo he estado monitoreando los diferentes lugares, Matagalpa, Jinotega, el Caribe, y no ha habido una sola manifestación de violencia, de inconformidad. La gente ha ido, depositó su voto, y allá atrás está la confianza de que se va a respetar su voto, y eso es un elemento fundamental. Si vos no le garantizás a la gente que se le va a respetar su voto, no sucede lo que está sucediendo aquí en Nicaragua. Y por mucho que se diga, el Consejo Supremo Electoral tiene el reconocimiento de la población de que va a ser ecuánime en cuanto a la definición de quién ganó o quién perdió. Y por eso están los procesos que se dan una vez que se dio el resultado electoral. Vienen los recursos, las impugnaciones, vienen las resoluciones, y todo el proceso se va llenando en base a cómo fue plasmado. Y eso es, para nosotros los nicaragüenses, estamos siendo ejemplo para el mundo en cuanto a que estamos sabiendo convivir con un proceso electoral, y estamos haciendo la transición de unos procesos plagados de violencia, de cuestiones que llevan a ponernos unos contra otros, a un proceso donde dejamos con nuestro voto la decisión de qué es lo que quiere el país, qué es lo que queremos en las municipalidades y quiénes son los que deben regir los destinos de esa municipalidad. Y esto es un ejemplo para el mundo. Nicaragua está dando ejemplo, no solo que a pesar de las situaciones críticas que hemos sufrido, estamos avanzando en el plano económico, en el plano social, también estamos avanzando en el plano político y en el plano electoral. Como diputado le pregunto, ¿cómo
las reformas electorales, a la ley 331 del Consejo Supremo Electoral, fortalecieron para estas elecciones tanto el voto, garantizar el voto de los electores, la transparencia, la democracia y la garantía que se respete la voluntad popular este 6 de noviembre. Mira, por eso yo te hablaba del proceso de perfeccionamiento de la democracia. Todas estas reformas electorales, las reformas constitucionales y las reformas que se han dado a leyes ordinarias para completar el proceso electoral son los que han permitido la garantía y el respeto de este proceso. En la medida que uno va avanzando en el camino, va viendo que hay una omisión y entonces esa omisión se corrige. Por ejemplo, con las últimas reformas que aprobamos que tenían que ver con la facilidad de que nadie se quedara sin votar y que había una poca cantidad de gente que sus cédulas estaban vencidas. Sí. Entonces inmediatamente la Asamblea en conjunto, y ahí vamos otra vez, el consumo que hay entre los poderes del Estado. Aquí no fue la Asamblea la que decidió per se aprobar esa ley, sino que hubieron las consultas con el Consejo Supremo Electoral, nos pusimos de acuerdo y entonces se aprobaron esas leyes que están beneficiando a la gente para que votara aun cuando su cédula estuviera vencida. Y también lo relativo a la persona que no apareciera en el padrón y que acreditara con su cédula que estaba residiendo ahí, eso que era una pequeña omisión que estaba en la ley, sí. Inmediatamente se detectó y se aprobó la reforma de la ley electoral para poder permitir que se incorporaran en el padrón de la JRB a esa persona que no aparecía en el padrón general y que pudiera votar. Entonces, y también a las personas que no habían ejercido su derecho al sufragio en las últimas 3 elecciones. Así es. Entonces, eso es que el padrón se depura automático. Sí. Si vos no participas 3 veces, pum, el padrón te saca. Sí. Entonces, pero no estaba la respuesta del Consejo para aquellos que dejaron de votar en 3 elecciones, pero eso... Aparecías en un padrón pasivo. Sí, pero por eso, por el hecho de que vos no hayas participado en 3 elecciones, no estabas muerto electoralmente. Okay. Vos en cualquier momento podrías decir, yo ahora quiero votar. Entonces, con esa reforma se le dio al ciudadano la oportunidad de integrarse nuevamente al proceso electoral. Entonces, todas esas lagunas, todas esas omisiones que hemos ido llenando en base a la praxis y la experiencia es la que permite que el proceso electoral se vaya perfeccionando en beneficio del perfeccionamiento de la democracia. 145,000 nuevos votantes para este proceso. Sí. ¿Qué le tiene que decir como diputado a la Asamblea Nacional, usted que ha vivido tanto tiempo en la política y como ciudadano también? ¿Qué le puede decir a los jóvenes que no se animan a este proceso electoral, que no se animan a votar aún? Bueno, mira, yo vi una alta participación de la juventud ahorita que estamos ahí, y no solo votando, sino como partes integrantes del proceso. Sí. Es decir, ellos desde fiscales, desde policías electorales, en la universidad, 1.300 muchachos universitarios como acompañantes electorales aportando y apoyando que las elecciones fueran transparentes. Y esa es juventud, esas son mujeres, esos son jóvenes. Y el hecho mismo de que la misma policía es juventud. Necesariamente aquí el rol fundamental y el éxito en el proceso electoral está fundamentado necesariamente en la participación de la juventud y principalmente de las mujeres. Estaba oyendo un dato
de que, por ejemplo, de los acompañantes de las universidades, casi el 60% eran mujeres. Entonces, aquí el rol de las mujeres en el proceso electoral es fundamental. Y si te vas a ver los candidatos a alcalde y concejales, la participación de la mujer es destacada. Y eso es parte misma de la democracia del país, porque le estamos dando, o no le estamos dando, las mujeres se han ganado el rol para participar con la suficiente autoridad y presencia, porque cuando yo voto por una mujer es que le estoy dando la confianza, estoy diciendo que tiene la capacidad para regir el municipio. Entonces es importante todas esas señales que están ahí aisladas, que si vos las vas ajustando y juntando, te das cuenta que hay una verdadera transformación en el proceso electoral nicaragüense, en la visión de los nicaragüenses en torno a la realidad electoral y en torno a la visión que tienen de una democracia participativa, popular, donde todos somos iguales y todos somos sujetos de las transformaciones. Muchísimas gracias, Wilfredo Navarro. Me estoy quedando sin voz ya. Muchísimas gracias. Decía Cairo Amador, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, que precisamente Nicaragua va a puntear con todas estas elecciones donde las mujeres son del 50 a más, 51% a más de participación, y que vamos a aparecer en los primeros lugares a nivel mundial, es decir, no solo de América Latina, del mundo, comparado. Somos quinto lugar en el mundo de participación en cuanto al equilibrio de género. Equidad de género. Así es. Y en cuanto a países como Finlandia, que son países nórdicos y Países Bajos, pues nos ponemos en esos rankings. A la par. Estamos en quinto lugar y ahí no aparece otro país de América Latina. Ahí solo son los europeos y Nicaragua. Muchísimas gracias, Wilfredo Navarro, diputado ante la Asamblea Nacional, haciendo todo este análisis y este resumen de las elecciones soberanas municipales 2022. María René.